mucha frecuencia en la práctica médica diaria. Y no solamente del neurólogo, sino del médico general, del médico que trabaja en los sitios de emergencia. Porque acuérdense que es una de las patologías que con mayor frecuencia llega. Y es muy interesante lo que se dejó establecido aquí, porque ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a un paciente que convulsiona? Usualmente, el paciente que llega al sitio de emergencia es un paciente que está en periodo cogital, o sea, ya pasó la crisis. Y el error que se comete frecuentemente, le contaron que había tenido una crisis, vamos a ponerle una Valium. ¿Para qué? Si ya pasó la crisis. La Valium, el diazepam, es para parar una crisis que se está presentando en ese instante. O sea, más importantes son las medidas generales que ustedes ya saben, ¿no es cierto? Poner una vía venosa central, asegurar una vía aérea adecuada, si está muy lleno de secreciones, tiene dificultad respiratoria, hasta intubar al paciente, porque pudo haber hecho una bronconeumonía por aspiración, ¿no es cierto? La sonda nasogástrica para cuidar el tubo digestivo y luego administrar inclusive líquidos, alimentos o los mismos medicamentos, ¿ya? Una sonda vesical, todas las medidas generales que ustedes conocen. Si el paciente está respirando muy mal, inclusive intubarlo y ponerlo en respirador. Lo más importante luego de eso es conversar con el familiar o con la persona que fue testigo de la crisis. Porque recuerden, ya dijimos, el diagnóstico es eminentemente clínico. Entonces tenemos que tener seguridad que se trata de una crisis epiléptica. Y hay que averiguar todos los antecedentes. Lo vemos que está pálido, sudoroso, muy frío, es diabético, por favor, una hipoglicemia. Saque una muestra de sangre, envía al laboratorio y métale suero glucosado hipertónico. No importa que se equivoque, no pasa nada. Si es una hiperglicemia, lo maneja luego con insulina. Pero si es una hipoglicemia, recuerde que el encéfalo tiene una reserva de glucosa que apenas dura 90 minutos. Y hay que tomar en consideración el tiempo que estuvo en casa, el tiempo del traslado, etcétera, etcétera. Tenemos que establecer el examen neurológico a ver si hay algún signo de focalización, porque ya sabemos que hay un montón de patologías que pueden debutar con un síndrome convulsivante, ¿no? Se quejó de una cefalea muy intensa y tiene un síndrome meningio, puede ser una hemorragia subaracnoidea lo que estamos viendo en esta convulsión, ¿cierto? Si está febril, tiene el síndrome meningio con todas sus características, algún antecedente de un cuadro infeccioso en vías respiratorias o en cualquier otro lado, pues tiene la obligación de pensar en una enfermedad infecciosa del sistema nervioso, en una meningoencefalitis. Tiene que proceder a hacer los estudios respectivos. Las hemorragias intraparenquimatosas también, cuando son muy corticales, pueden provocar síndromes convulsivantes. Las embolias cerebrales, ¿verdad?, que con frecuencia compromete a los vasos corticales, produce una isquemia aguda y puede provocar un síndrome convulsivante. Entonces primero tenemos que diagnosticar si realmente se trata de una crisis epiléptica o no. En segundo lugar, tenemos que ver pues si esa crisis es muy prolongada, ¿no es cierto? Y ahí viene ya el concepto del estado de mal epiléptico, que ha cambiado muchísimo. Antiguamente se decía que el estado de mal epiléptico era aquella condición en la cual el paciente presentaba crisis tan seguidas que nunca despertaba, o sea, siempre periodo posictal que quedan adormitados o confusos y una nueva crisis, y una nueva crisis, y una nueva crisis. Ese es uno de los conceptos de. Luego se dijo, pues se considera un estado de mal epiléptico una sola crisis, una crisis prolongada. Y ahí ha venido la discusión, antes se decía 20 minutos, luego 15, luego 10, y actualmente hemos parado entre 3 y 5 minutos. Fíjense ustedes, una crisis, una sola crisis que dure más allá de 3 a 5 minutos,
ya se considera un estado de mal epiléptico. Consideraciones especiales, las convulsiones febriles. Ya hemos conversado de convulsiones febriles, ¿no? La convulsión febril, que es un término que se utiliza mucho en pediatría. Todo niño que convulsiona con fiebre es una convulsión febril. Y le dicen a los padres, no, eso es benigno, es por la fiebre. Lo único que tiene que hacer usted es no permitir que la temperatura se eleve. Y a veces me llegan a la consulta, generalmente son gente joven, los padres, ¿no es cierto? Primer hijo, con los ojos que se les salen así, un maletín. ¿Qué es lo que tiene allí? Doctor, es que aquí tenemos toda clase de paracetamol, tenemos acetaminofén, supositorio, jarabe, esto, el otro. Bueno, no dormimos porque hacemos guardia, porque a veces en los niños uno nunca sabe, la temperatura de un momento a otro se eleva. Entonces la convulsión febril está establecida ya los parámetros de diagnóstico, se dice, afecta a los niños entre los 6 meses y los 5 años de edad. O sea, un niño menor de 6 meses que hace una convulsión febril, esa no es una convulsión febril. Eso puede ser la manifestación de una meningoencefalitis. Un niño que tiene más de 5 años de edad, hace convulsión con fiebre, no es una convulsión febril. Puede ser hasta un tumor cerebral, si es que tiene componente focal. ¿Se dan cuenta? Primera cosa. En segundo lugar, la temperatura tiene que estar por encima de 38.5, porque usted a veces le pregunta, ¿y estuvo con mucha fiebre antes de la convulsión? No, doctor, yo no había tocado, estaba frío. Después de la crisis es que hizo fiebre. Acuérdense que las convulsiones se acompañan de manifestaciones vegetativas, palidez, sudoración, generalmente frialdad, cianosis, pero puede haber hipertermia, taquicardia, hipertensión. Entonces, no es una convulsión febril. Una convulsión febril tiene que ser de tipo tónico, clónica, generalizada desde el principio hasta el final. Por eso yo les digo siempre, pregunten al familiar por dónde comenzó la convulsión, porque todo el mundo se asusta con la convulsión de todo el cuerpo, pero se olvidaron que comenzó por un dedo. Entonces, si comenzó por un dedo, ya no es una crisis generalizada, sino una mixta, y eso implica una lesión orgánica, puede ser un tumor, un absceso, cualquier cosa. Además, otro parámetro importante es el tiempo de duración de la crisis. La crisis no debe durar más de 10 minutos. Si la crisis dura más de 10 minutos, nos estamos enfrentando ya al síndrome HHE de Gastaut. Gastaut fue un famoso neuropsiquiatra, el padre de la epileptología moderna. Gracias a él tenemos la clasificación de esto que hemos hablado de la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, etc. Y él establece lo siguiente: aquel niño, cualquier edad que sea, fiebre, hace convulsión, y esta convulsión dura más de 10, 15, 20, 30, 60 minutos, ¿cierto? Tiende a lateralizarse a la mitad del cuerpo. Después de que pasa la crisis, el paciente está légico, está hemilégico. Queda como una epilepsia crónica y un retardo mental. Luego usted hace una tomografía computada del cerebro y encuentra un infarto, sobre todo en el lóbulo temporal. Fíjense. Justamente lo que hablaba el compañero, que decía una vez que la crisis es muy prolongada, se producen una serie de cambios de tipo neurobioquímicos, etcétera, que lleva finalmente a la apoptosis. Por eso se habla de una encefalopatía hipóxica o hemorrágica que puede producir una convulsión febril. Otra característica de la convulsión febril benigna es que cede con analgésicos antipiréticos o medidas físicas, el baño en agua helada, el enema con agua helada, el hielito en las axilas y en las ingles. No necesita anticonvulsivantes. Esto es importantísimo, porque ustedes se asustan, le llega el paciente convulsionando, le ponen diazepam y no cede al diazepam, y entonces otra dosis de diazepam le puede hacer un paro, tremendo lío, hace una hipoxia cerebral, usted daña al niño sin querer, porque se supone que bajando la temperatura desaparece. Esa es una convulsión febril benigna típica.
El resto son crisis epilépticas de cualquier etiología desencadenadas por fiebre, como son desencadenadas por el agotamiento físico, el agotamiento psíquico, los estados de deshidratación, el uso de estimulantes del sistema nervioso, un sinnúmero de condiciones que pueden ser factores desencadenantes de crisis, sin ser causa de. Entonces, si tienen ustedes una convulsión febril, si es la primera, usted les dice al familiar, hay mucha gente en el mundo, se calcula casi el 70% de la población mundial, que cuando fueron pequeños tuvieron una convulsión y nunca más repitió. Eso no significa nada, una convulsión febril benigna. Pero, ahí vienen los antecedentes. Si el niño tuvo problemas durante el embarazo de la madre, amenaza de aborto, prematuridad, el parto fue prolongado, hubo hipoxia cerebral, tuvieron que reanimarlo, estuvo en oxigenoterapia 24 y 48, 72 horas, el desarrollo psicomotor del niño es lento. ¿Qué le dice a usted? Que se está enfrentando a un cerebro dañado. Entonces usted no va a esperar la segunda convulsión, por más febril que sea, usted ya lo medica. ¿Okay? La otra condición en la cual una convulsión febril debe ser medicada es cuando existen antecedentes patológicos familiares directos de convulsiones febriles recurrentes. Por ejemplo, los hermanitos han convulsionado y seguido, convulsión febril, estoy hablando de la benigna. El padre o la madre convulsión febril. Entonces, ¿qué le está indicando a usted? Que tiene, digamos, una carga genética enorme. Entonces, yo no voy a esperar una segunda convulsión, sino que ya le doy medicación. ¿Okay? Y para aquellos casos en que no tienen estos antecedentes y que hacen ya una segunda o tercera convulsión febril, ya tengo que medicarlo para la convulsión febril. ¿Cuál es el medicamento ideal? El ácido valproico. Antiguamente se utilizaba el fenobarbital. Otro medicamento que utilizamos para la convulsión febril es la oxcarbazepina. A mí particularmente me ha dado muy buenos resultados. ¿Cuánto tiempo le damos de tratamiento? Si no es epilepsia, estamos hablando de convulsión febril, hasta que el paciente cumpla los 5 años de edad. Porque se dice que la convulsión febril se produce porque hay una falta de maduración del centro termorregulador del hipotálamo, que es el que controla la temperatura corporal. Entonces, termina de madurarse a los 5 años. Es decir, si el paciente tiene 4 años de edad y hace una convulsión febril benigna, le doy 1 año de tratamiento. Pero si tiene 1 año de edad y hace una convulsión febril, le doy 4 años de tratamiento hasta que cumpla los 5 años de edad. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante tener en mente. Y mire lo tremendo de la responsabilidad de ustedes, porque estamos hablando de un niño que está convulsionando, está con fiebre, y resulta que no es convulsión febril, pues por los parámetros establecidos. Puede ser una meningoencefalitis, ¿no es cierto? En cuyo caso ustedes tienen que proceder a hacer punción lumbar, todas estas cosas, estudiar el líquido cefalorraquídeo, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué más? Los parámetros básicos para tener éxito en el tratamiento de una epilepsia, como ya se dijo inicialmente, primero tenemos que hacer un buen diagnóstico, por favor. Por eso nos hemos tomado cualquier cantidad de tiempo en tener clara la película de cómo es cada una de las crisis, teniendo un testigo que nos indica, ¿ya? Haciendo la investigación básica, porque es un paciente que no tiene antecedentes, excelente, pero pues lo mínimo que hace usted es un hemograma, una glicemia, los electrolitos, que son las causas más comunes de convulsiones, esos de tipo metabólicas, endócrinas o hidroelectrolíticas, ¿no es cierto? Perdón. Hola. Tómese esa medicación como debe ir. Si continúa con la molestia, váyase en la tarde al consultorio. Yo lo atiendo con mucho gusto. Ya. Muy bien. Ok. Ya. Muy bien. Ya. Perdón. Es un paciente que está muy adolorido. Bien. Entonces es importante
los siguientes parámetros a considerar. Primero, como le decía, el etiquetar bien al paciente, porque no puede ser que el paciente tenga una epilepsia mixta y usted lo está manejando como una epilepsia generalizada, porque pues en ese caso, tratándose de una epilepsia mixta, es decir, parcial, secundariamente generalizada, cuando uno va a seleccionar el medicamento, selecciona un medicamento de espectro más reducido para las crisis parciales, y con eso es posible que tengamos buen control, ¿cierto? O es posible que si usted va a utilizar un anticonvulsivante de amplio espectro como la fenitoína, el fenobarbital, etcétera, y realmente se trata de una crisis parcial, ¿no es cierto?, no va a dar el resultado que uno busca. En segundo lugar, hay que darle la dosis adecuada. Los medicamentos más antiguos teníamos pues la posibilidad de hacer dosificación sérica, medir la concentración del medicamento en sangre para saber si estábamos en dosis terapéutica. Pero hasta eso tiene su técnica adecuada. A veces me llegan pacientes y me dicen, doctor, si está tomando Epamin, le han hecho la dosificación sérica y los niveles de Epamin están muy bajos. Mire que le han ido subiendo y este niño que tiene 5 años está tomando como el equivalente de 4 cápsulas de Epamin, 400 miligramos. ¿Y cómo le hicieron la dosificación sérica? Bueno, él toma la medicación en la noche y en la mañana le tomaron la muestra y le hicieron, no, usted tiene que administrar el medicamento entre media hora y 1 hora antes de la toma de la muestra, porque ese es el periodo de tiempo en que el medicamento alcanza su pic máximo de concentración en sangre. Pero si lo hace 8 a 10 horas después, ya bajaron los niveles. Entonces Álvaro estaba en dosis tóxica. Y el problema es que estos medicamentos, si usted utiliza una dosis insuficiente o una dosis extrema, igual convulsiones. Entonces miren el tremendo lío que tiene. ¿Okay? Eso es muy importante. En los medicamentos nuevos son más seguros. Y lo que tenemos es las dosis extremas que se llaman, ¿no? Con lo cual nos manejamos. Por ejemplo, la oxcarbazepina, que es uno de mis medicamentos preferidos, sobre todo para niños, se utiliza en dosis de 12.5 a 25 miligramos por kilo de peso. Yo manejo la mayoría de mis pacientes con 12.5 o 15 miligramos por kilo. ¿Ya? Pero hay ciertos pacientitos que necesito aumentar la dosis. Y aumentar la dosis. Y aumentar la dosis. He llegado hasta 60 miligramos por kilo de peso y por día. Yo estuve en una reunión en Colombia hace un par de años en donde se habló sobre esto y la seguridad del medicamento es absoluta. Porque ¿qué resulta? Que si usted le da la dosis adecuada y no responde crisis, el médico que no sabe se asusta, la crisis continúa y el familiar que está atrás cogen y le cambian el medicamento de inmediato. No le han dado oportunidad. Yo he tenido casos de pacientes que me dicen los padres angustiados, mi hijo sigue convulsionando, doctor, tiene un mes convulsionando, lo hemos hecho ver de un montón de médicos, y mire todos los medicamentos que han utilizado, y me nombran todos los de la lista. Pero ¿cómo puede ser? Para yo llegar a haber utilizado todos los de la lista han pasado como 4 años, pues, más o menos. ¿Por qué? Porque cada medicamento tiene su rango terapéutico variable. Inclusive ese caso en particular, le digo, ¿y cuál de todos estos medicamentos ha algún efecto adicto? Ah, sí, el Epamin, muy bien. Ya. Vamos a dar el Epamin, sino que le vamos a dar en una dosis un poquito mayor. La dosis habitual es 5 miligramos por kilo de peso. Le di 6.5 miligramos por kilo de peso y se controló la crisis, ya hasta le di el alta al paciente, porque era una epilepsia primaria. ¿Qué les parece? Pero no es que van a coger como locos y no vamos, cambiemos la medicación. No. ¿Cómo puede ser que en un mes hayan utilizado ya 10, 12 medicamentos? No tienen idea de nada. Usted tiene que ir pausadamente aumentando la dosis de la medicación. Y no se olviden, pues clínicamente usted puede, digamos, alertarse de los efectos tóxicos con las manifestaciones cerebelosas. Casi todos los anticonvulsivantes producen nistagmus, producen ataxia berniana, ¿no es cierto?, incoordinación y torpeza. La ataxia a veces es intensa. No sé si
conversé alguna vez de estos dos niños, el uno de 3 años y el otro de 10 años de edad, hermanitos convulsivantes, eran mis pacientes. Lo tenía muy bien controlado con fenitoína. Y siempre le decía a la madre, por favor, la medicación la tienen que guardar bajo llave. Sí, doctor, no se preocupe. Año y medio los chicos estaban bien y de repente me trae la madre al niño pequeño. Me dice, doctor, yo estoy asustada, el niño anda como borrachito, los ojos se le viran, tira todo al piso, etc. Lo primero que le dije, bueno, que se intoxicó con fenitoína. No, me dice, no. ¿Y dónde tiene usted el Epamín guardado? Yo lo tengo bajo llave, en un cajón y toda la cuestión. Ah, bueno, si es así, entonces tiene un tumor. Porque en niños pequeños una ataxia puede deberse a un astrocitoma quístico del cerebelo. Miren los diagnósticos tan importantes. Bueno, tenemos que ingresarlo, etcétera, y le vamos a hacer la resonancia magnética nuclear. Cuando volvió, pues, se tomó 48 horas, ¿ya? Ese día estaba el otro niño más grandecito allí. Y entonces, le digo, la resonancia magnética nuclear es completamente normal. Y entonces el otro niño allí respondió, sí, dice, lo que pasa es que ese día, antes del ingreso, mamá se había ido al mercado. Y entonces mi hermanito, que era inquieto, estaba que jorobaba y no paraba. Y como mi mamá nos decía siempre, ya, cuando estábamos inquietos, ya te voy a dar el medicamento del doctor Quintana para que te quedes quieto. Le había dado 2 cucharadas. Son 30 centímetros. Imagínense ustedes, multiplicado por 25 miligramos que tiene cada centímetro. Le había dado como 2000 y tanto. Imagínense, lo que estábamos viendo era intoxicación por fenitoína. ¿Ves? Aparte de eso, es importante, digamos, recordarles a los pacientes que tienen que mantener un horario establecido. Porque ¿qué resulta? Dice, no, yo tomo la medicación en la noche. ¿A qué hora la toma? A las 7 de la noche. Pero hay días que a veces lo tomo a la 1 de la madrugada porque llego tarde. No, pues no puede ser. Porque ¿qué resulta? Que el efecto terapéutico está calculado para 8 o 12 horas. Si usted extiende la segunda toma a 16 o 20 horas, caen los niveles terapéuticos y puede ser una causa de crisis. ¿Ok? Típico de nuestro medio, sobre todo de la gente joven. Pero ¿por qué convulsionó si estaba muy bien? Vean, soy sincero, doctor. El fin de semana pasado, yo tenía un programita, día viernes. Entonces, como usted me ha dicho que la medicación con el alcohol no se lleva, que me puede provocar, porque yo los amenazo. Te vas a morir, ni me llames si quieres. Tomaste los tragos y toda la vaina y me convulsiona. Un problema. A mí no me metas en eso. Entonces suspendí la medicación, no tomé la dosis de la noche. ¿Para qué? Pasé muy lindo. Al otro día amanecí chuchaco. Y lo típico de lo nuestro, un clavo saca otro clavo. El cevichito, la cervecita, y el sábado tenía otro programa más, entonces no tomé la medicación tampoco. El día domingo me comencé a sentir mal, taquicardia, palpitaciones, angustia. Sentía que ya me iba a dar la crisis. ¿Sabe lo que hice, doctor? Me tomé toda la dosis completa. Viernes, sábado y domingo. ¿Convulsionó? Ahí está. Fíjense ustedes. Entonces todas esas cosas necesitan ustedes andar atrás, por favor. Porque tenemos un enemigo público número 1 que es el cardiólogo. El cardiólogo le dice, no, una copita de vino tinto lo protege, que no sé qué. Dice, ¿por qué no los neurólogos no son como los cardiólogos? Y además te tomas una copa, te tomas un litro. ¿Cuál es el problema? Si así es. En Chile, donde hice mi especialidad, cada vez que había una reunión, ahí en el barrio nuestro, un asado, una cuestión, calculaban una garrafa de vino por cabeza. Y se acababa. Y en la madrugada había que ir a comprar otra garrafa más por cabeza. Así es. Y uno sabe de estas cosas. ¿Qué otra cosa? Tiene que cuidar ciertos aspectos de tipo generales. Tiene que llevar una vida tranquila, ¿no? Porque los estados de agitación psicomotora, las tensiones emocionales extremas pueden desencadenar una crisis. Estaba bien, peleó con el esposo
¿cierto? Tuvo una crisis. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cambia de esposo. No lo va a cambiar nunca. Parece mentira, pero esas cosas, o el jefe que dice, cambia de sitio de trabajo, no queda más. ¿Okay? Tiene que dormir sus 8 o 9 horas completas. Esa es la otra pelea enorme. Pero doctor, siempre una fiestita. El problema es que las fiestas en nuestro medio comienzan a las 12 de la noche y terminan a las 6 de la mañana. Si fuera una fiesta y a las 12 una regresa, al otro día duerme hasta las 12 del día y compensa. No puede meterse en un sitio donde hayan estas luces, ¿no es cierto?, de gran intensidad, porque ese es un factor desencadenante de crisis. No puede estar en un sitio donde la gente fume, porque el fumador pasivo es peor que el activo, ¿no es cierto? Y el tabaco es un estimulante del sistema nervioso y puede desencadenar crisis. No puede beber ni una gota de alcohol, ni siquiera una copita, pero todo el mundo va a decir, una copita no te va a hacer nada, ¿no? ¿Por qué? Porque está probado que el alcohol bloquea el efecto de los anticonvulsivantes, primera cosa, y en segundo lugar puede tener un efecto convulsivo directo. No debe exponerse al sol. Ahora tengo la pelea con todos mis pacientes epilépticos, época de la playa, pero ¿cómo se le ocurre, doctor, que no voy a ir? Bueno, vamos a pactar, se va. Pero te le vas a la playa a las 9 de la mañana, hasta las 12 del día, con todo, con gorritas, debajo de la sombrilla, y te regresas y te guardas en la casa. Porque el sol del mediodía en la playa es mortal. Si muchos nos ha ocurrido que hasta nos duele la cabeza y nos sentimos mareados, el golpe de calor o insolación. ¿Piensa? O sea, todos esos parámetros son fundamentales para poder tener éxito en el tratamiento. De lo contrario, por más medicación que esté utilizando, si falla alguna de estas cosas, el paciente va a seguir convulsionando. Hubo un trabajo, para terminar ya, muy interesante de una escuela de neurología en Nueva York. Fue publicado hace como unos 5 años atrás. Me pareció interesante porque yo decía, parece ser que todos estos son ecuatorianos. Ellos escogieron al grupo de pacientes que no se controlaban bien las crisis, a pesar de estar yendo al control, todas las cosas, tomando la medicación. O sea, no había el problema que hay aquí, que se acabe el medicamento y le dice, se acabó. Vuelva después de 3 meses. Así lo dicen, ¿no es cierto? Entonces, ellos determinaron que habían 4 grupos de pacientes. Grupo 1, aquel paciente ansioso, que le dijeron que como tenía una epilepsia benigna sin lesión, si respondía bien a la medicación, es posible que en 3 años de tomar la medicación continua, se le comience a bajar la dosis de la medicación hasta llevar a 0, no pasa nada, se le da el alta. Entonces el paciente ansioso dice, si me dijeron 3 años, me voy a tomar el doble de dosis de la medicación para reducir a 1 año y medio. Parece mentira. Le hacían dosificación sérica y los niveles estaban en niveles tóxicos, por eso las convulsiones. Segundo grupo. El médico pretende, así lo dice, y yo me voy a tomar 3 cápsulas de Epamin, está loco, me va a matar, me tomaré una. Entonces, ¿qué resulta? Que los niveles séricos estaban subterapéuticos, por eso las crisis. El tercer grupo es el que les refería, ¿no es cierto?, del paciente que toma la medicación perfecto de lunes a viernes al mediodía, niveles perfectos, pero el viernes no tomó, baja. El sábado no tomaba más alcohol, baja más aún todavía. Y el domingo se tomó todo lo anterior, subió a niveles tóxicos, igual convulsión. Y el cuarto grupo de pacientes, que es muy interesante, son aquellos que tienen algún problema médico general, que hay que poner en evidencia. Recordemos que la albúmina en sangre es el vehículo que transporta el medicamento del tubo digestivo. Y eso era lo que yo veía más en el suburbio, ¿no es cierto? Los niños con disproteinemia convulsionaban, claro, tenían una albúmina bajísima, entonces no sacaban nada con aumentar la dosis de la medicación, sino mejorar las condiciones de nutrición. Los pacientes que tenían alguna hepatopatía, porque recuerden ustedes que el hígado
es el órgano donde se metabolizan todas las sustancias que ingresan. Entonces, si tenía una insuficiencia hepática, el metabolismo hepático era como muy lento. Ahora tenemos la ventaja que hay algunos medicamentos de estos nuevos que no se metabolizan en el hígado y uno los puede coger. Pero en ese entonces, imagínense, que resulta que los teníamos siempre en dosis tóxicas, porque le dábamos la dosis mínima, pero que en lugar de metabolizarse en 24 horas, lo hacían en 36 horas y se iban sumando los restos. ¿Sí me explico? En tercer lugar, eran los pacientes con síndrome de mala absorción intestinal. Y una vez me llegó un paciente ecuatoriano que tenía 30 años viviendo en los Estados Unidos, se jubiló, se regresó para acá y él fue a la consulta porque pues, me contó que le habían diagnosticado su epilepsia, era una epilepsia postraumática, tenía una cicatriz en el cerebro, ¿ya? Y entonces lo tenía muy bien allá en los Estados Unidos, pero le dijeron que debería ser controlado por un neurólogo. Entonces le digo, muy bien, ¿qué es lo que está tomando? Fenitoína, o sea, Epamil y carbamazepina, Tegretol. Muy bien, ¿cuánto está tomando de Epamil? 15 cápsulas diarias. ¿Qué? ¿Está loco? ¿Cómo va a tomar 15 cápsulas? Ya mismo sale convulsionando, aquí me va a tener un lío del diablo. Y carbamazepina, 14 tabletas diarias. Pero si son 3 tabletas diarias de 200, todo lo que se da. Sí, doctor. Me fueron aumentando de a poco. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vaya a hacerse una dosificación sérica mañana en la mañana, etcétera, etcétera. Me trajo los niveles, estaban en niveles terapéuticos bajos. Es decir, todavía podía hasta duplicar la dosis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenía un síndrome de mala absorción intestinal. Entonces, él lo que estaba, digamos, absorbiendo era apenas un 20% de lo que se necesitaba. Por eso tenía que tomar mayor cantidad de medicamentos. Miren, estos parámetros son importantísimos. Entonces, pues, no se olviden que ustedes tienen que ver la parte médico general también para encontrar una causa de por qué, por ejemplo, no responde bien a la medicación. Bien, nos quedamos allí. Nos vemos el día sábado para continuar con traumas.